Antes de los mapas GPS, antes del ABS, antes del control de tracción, el off-road era simple. Vos, la moto, el barro y Dios. En los años 70, 80 y 90, las motos dos tiempos no eran una moda. Eran la única opción lógica para el campo, la montaña y los caminos rotos. Livianas, baratas, potentes, fáciles de reparar con una llave 13 y fe, y de todas ellas, solo algunas se convirtieron en leyenda. Hoy vamos a hablar de las 10 todoterrenos dos tiempos que marcaron generaciones, las que todavía siguen andando cuando muchas modernas ya están en el desarmadero. Número 10. Kawasaki KE175, la silenciosa. La KE175 es esa moto que nadie presume, pero todos respetan. La Kawasaki KE175 fue concebida como una herramienta antes que como un objeto de deseo. Su monocilíndrico dos tiempos, con carburador simple y refrigeración por aire, estaba pensado para funcionar en cualquier condición y con el mínimo mantenimiento posible. No buscaba altas RPM ni cifras espectaculares. Buscaba arrancar siempre, empujar con dignidad y volver a casa sin romper nada. Era mecánica honesta, sin trucos ni pretensiones. En zonas rurales, pueblos aislados y caminos olvidados, la KE175 se ganó una reputación de hierro, barro hasta los ejes, polvo fino que mata motores, calor infernal o meses sin un mantenimiento decente. La Kawasaki seguía andando. Su chasis robusto, suspensiones sencillas pero resistentes y entrega de potencia dócil la hacían ideal para usuarios que necesitaban una moto todos los días, no solo los fines de semana. No era rápida, no era linda, pero era confiable. Y en el campo, eso vale más que cualquier caballo extra. La KE175 no fue protagonista de pósters ni de carreras legendarias, pero fue protagonista de miles de historias reales. Ir a trabajar, cruzar cerros, llevar carga, aprender a manejar en tierra. Fue la moto que enseñó que el verdadero prestigio no siempre hace ruido. A veces, simplemente arranca, anda y vuelve. Número 9. Suzuki TS185, el tractor azul. La TS no aceleraba, empujaba. La Suzuki TS185 fue la respuesta directa y sin rodeos de Suzuki al dominio de la Yamaha DT. Pero mientras la DT apuntaba a ser versátil y popular, la TS fue pensada como una bestia de trabajo. Su motor monocilíndrico dos tiempos estaba afinado para entregar torque desde abajo, no para correr arriba de vueltas. Eso la hacía ideal para cargar peso, subir pendientes lentas y atravesar terrenos donde otras motos simplemente se rendían. Su fama se construyó lejos del glamour, en el campo, la montaña, caminos destruidos, senderos de barro espeso y largas jornadas sin descanso. Chasis robusto, suspensiones duras, mecánica simple y una tolerancia al maltrato casi insultante. Podía andar con gasolina dudosa, aceite barato y mantenimiento esporádico, y aún así arrancar como si nada. La TS era la moto que no preguntaba a dónde ibas, solo te llevaba. No era ágil como una enduro pura ni ligera como una deportiva de campo, pero compensaba todo con carácter y resistencia. Para muchos trabajadores rurales, fue una herramienta tan esencial como una pala o un machete. Y ahí está su leyenda, no en carreras, sino en sobrevivir donde otras no podían. Si la DT era popular, la TS era la herramienta. Número 8. Honda MTX 200, la adelantada. Honda, a mediados de los 80, se hizo una pregunta incómoda. ¿Y si a una dos tiempos le ponemos tecnología moderna de verdad? Así nació la MTX 200, una trail que parecía venir del futuro, cuando la mayoría todavía vivía en carburadores básicos y refrigeración por aire. Desde su concepción quedó claro que no iba a ser una moto dócil ni popular, sino una propuesta técnica más ambiciosa y exigente. Montaba un monocilíndrico dos tiempos de 195 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con encendido CDI,
carburador Keihin y caja de 6 marchas, entregando cerca de 30 caballos, una cifra altísima para una todoterreno de su época. Pesaba poco más de 110 kilos en seco. Tenía freno delantero a disco en algunas versiones, suspensiones más firmes y un chasis preparado para soportar ritmos altos sin desarmarse en el intento. El resultado era una moto que no empujaba suave, explotaba. Subía de vueltas rápido, pedía embrague, precisión y muñeca fina. No perdonaba errores ni trataba bien a los distraídos. No era tolerante al abandono como una DT o una TS. Exigía mantenimiento, atención y respeto constante por parte del piloto. Por eso fue incomprendida en su momento, y hoy es una verdadera pieza de colección. No era una moto para aprender ni para ir tranquilo, era una moto para atacar, una 2T adelantada a su tiempo, que demostró que Honda también sabía hacer locuras, pero siempre con ingeniería detrás. Número 7, Yamaha ET250, la endurera de hierro. Esto no era motocross, esto era resistencia pura. La Yamaha ET250 nació a fines de los 70 como una moto pensada exclusivamente para enduro, cuando el concepto todavía no estaba del todo definido. Montaba un monocilíndrico 2 tiempos de 246 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con una entrega de potencia mucho más controlable que una MX, pero igual de contundente cuando abrías gas en serio. El motor estaba afinado para torque medio y fiabilidad, no para explosión violenta. Carburador simple, encendido robusto y una mecánica pensada para horas y horas de uso continuo, no para mangas cortas. No gritaba como una IZ, empujaba sin cansarse. El chasis era de acero reforzado, con suspensiones largas y cómodas, diseñadas para absorber piedras, raíces y caminos destruidos. No era liviana, pero sí equilibrada y noble, ideal para terrenos largos y castigo constante. En desierto, montaña o selva, la IT seguía avanzando cuando otras pedían descanso. La ET250 no quería ganar carreras, quería llegar. Fue muy usada en rallies, travesías y enduro amateur, y se ganó fama de moto confiable, dura y fácil de mantener. Nunca tuvo la popularidad de la DT, pero entre los que la conocieron, quedó como una de las 2T más honestas jamás hechas. Hoy es una clásica buscada, símbolo de una época donde las motos no se diseñaban para likes ni marketing, sino para sobrevivir al terreno. Una Yamaha pensada para perderse lejos y volver. Número 6. Kawasaki KDX 200, el endurero puro. Acá entramos en terreno serio, del que no perdona errores. La KDX 200 no fue una trail disfrazada ni una motocross adaptada. Fue enduro desde el primer tornillo. Montaba un monocilíndrico 2T de 198 centímetros cúbicos, afinado para entregar torque usable desde abajo y una estirada limpia arriba, con válvula de escape Gibbs, que suavizaba la patada sin quitar carácter. Ligera, estrecha y con centro de gravedad bajo, se movía entre árboles como si leyera el terreno. El chasis era simple pero efectivo, con suspensiones pensadas para horas de castigo, no para una manga de 20 minutos. Frenos suficientes, ergonomía natural y una sensación de control que hacía que fueras rápido sin sentirte al límite. Por eso fue tan querida en enduro amateur y profesional. No cansaba, no traicionaba y respondía siempre. La KDX no hacía ruido, hacía tiempos. Su fama se construyó en cronómetros, no en marketing. En bosques, piedras y barro, la KDX era consistente vuelta tras vuelta, mientras otras se volvían impredecibles. Fácil de mantener, con repuestos accesibles y una fiabilidad legendaria. Se ganó el respeto de pilotos de todos los niveles.
Hoy es moto de culto porque representa una idea clara. El enduro no se grita, se demuestra. Número 5. Yamaha DT125 y DT175. Las maestras. Si aprendiste a manejar off-road, probablemente fue en una DT. Y no es una frase hecha. La DT125 y la DT175 fueron la escuela del mundo real. Las motos que te enseñaban sin castigarte y te acompañaban cuando ya te animabas a ir más lejos. Ambas nacieron con la misma filosofía. Dual purpose auténtico, capaces de ir al trabajo de lunes y perderse en el barro el fin de semana, sin pedir herramientas ni perdón. La DT125 era la puerta de entrada perfecta. Monocilíndrico 2T, refrigerado por aire, carburador simple, potencia dócil y peso contenido. No asustaba, no traicionaba y perdonaba errores. Ideal para aprender tracción, postura y lectura del terreno. Su mecánica era tan básica que cualquiera podía mantenerla. Mezcla correcta, bujía limpia y a rodar. Enseñaba a sentir el off-road, no a sobrevivirlo. La 125 no te apuraba, te explicaba. La DT175 era el siguiente escalón natural. Mismo concepto, más pulmón. Con mayor cilindrada y torque, permitía viajar cargado, subir pendientes largas y mantener ritmo en caminos rotos. Seguía siendo liviana y fiable, pero ya tenía carácter para acompañar aventuras reales. En Hispanoamérica fue omnipresente. Campo, montaña, pueblos, rutas secundarias. Andaba con gasolina dudosa, aceite cualquiera y mantenimiento mínimo. La 175 no te exigía, te bancaba. Ambas compartían virtudes que hoy parecen irrepetibles: simplicidad extrema, repuestos en todos lados, ergonomía natural y una robustez que rozaba lo absurdo. No eran las más rápidas ni las más modernas, pero estaban siempre listas. Por eso marcaron generaciones. La 125 formó pilotos, la 175 formó historias. La DT no te hacía piloto, te hacía libre. Número 4. Bultaco Pur Sang, la catalana salvaje. Europa no quería durar, quería ganar. La Bultaco Pur Sang nació a mediados de los años 60 en España, Barcelona, en una época donde el motocross era violento, físico y sin concesiones. Mientras Japón empezaba a pensar en fiabilidad y producción en masa, Bultaco pensaba en cronómetros, podios y tierra en la cara. La Pur Sang no era una trail, no era una moto de uso diario. Era una moto de competición pura, disfrazada apenas de moto de serie. Su nombre ya lo decía todo. Pur Sang viene de Pur Sang, pura sangre, y la filosofía era exactamente esa: una bestia criada para correr. Chasis tubular de acero ultraligero, geometrías agresivas, distancia entre ejes corta y una posición de manejo que te obligaba a atacar cada metro del circuito. No había comodidad, no había suavidad, no había margen para distraerse. El motor era un monocilíndrico 2 tiempos que fue evolucionando con los años y las cilindradas: 125, 175, 250 y hasta 360 centímetros cúbicos. Todos compartían el mismo ADN: entrega violenta, respuesta inmediata y una sensación constante de que la moto quería ir más rápido que vos. Nada de progresividad japonesa, abrías gas y pasaban cosas. Si la japonesa te avisaba, la Bultaco te empujaba. La ligereza era una de sus mayores armas. En una época donde muchas motos eran pesadas y torpes, la Pur Sang parecía una bicicleta con esteroides. Eso la hacía devastadora en manos de pilotos expertos, especialmente en circuitos trabados, saltos cortos y terrenos rotos. Pero también la volvía castigadora: vibraciones, mantenimiento frecuente, carburación caprichosa y una mecánica que exigía atención constante. No era una moto para olvidarte del taller. En competición, la Pur Sang fue protagonista real. Ganó campeonatos nacionales, fue muy usada en Estados Unidos y Europa.
y ayudó a construir la reputación de Bultaco como una marca obsesionada con correr. Frente a las japonesas, la comparación era clara. Las japonesas eran más fiables. La Bultaco era más rápida, si sabías llevarla. La Pursang no te enseñaba, te examinaba. Con la llegada de los años 70 avanzados, Japón empezó a dominar con motos cada vez más completas, y Bultaco, con menos recursos industriales, quedó atrás. Pero la Pursang nunca fue olvidada. Hoy es moto de culto, buscada por coleccionistas, restauradores y amantes del motocross clásico. No por ser perfecta, sino por ser honesta, salvaje y sin filtros. La Bultaco Pursang no fue hecha para durar décadas, fue hecha para ganar carreras y dejarte recuerdos que todavía duelen, porque hubo una época en la que el motocross no perdonaba, y la Pursang fue una de sus armas más afiladas. Número 3, Honda CR500, la motosierra del infierno. Acá no se anda, acá se sobrevive. La Honda CR500 no fue simplemente una moto potente, fue el límite físico del motocross dos tiempos. Nació en 1984 como la respuesta de Honda a una pregunta que nadie había hecho. ¿Cuánta violencia puede manejar un ser humano sobre dos ruedas? Y la respuesta fue clara. Más de la que muchos podían soportar. Montaba un monocilíndrico 2T de 491 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con una entrega de potencia brutal, inmediata y sin piedad. No había electrónica, no había ayudas, no había progresividad moderna. A bajas vueltas parecía tranquila, y de repente, sin aviso, todo el infierno se desataba. El famoso hit de la CR500 era tan violento que podía sacarte las manos del manillar si estabas mal parado. No acelerabas, detonabas. La patada de arranque se volvió parte de su leyenda negra. El famoso kickback hizo historia. Si no respetabas el ritual exacto, pistón arriba, descompresor, media patada, volver a punto, la moto te devolvía el intento con una patada capaz de romper tobillos, rodillas y egos. Muchos aprendieron mecánica, otros aprendieron traumatología. En números, era una locura. Alrededor de 65 caballos en un chasis relativamente liviano para la cilindrada. El resultado era una relación peso-potencia que incluso hoy sigue siendo intimidante. No era una moto ágil como una 250, ni dócil como una 450 moderna. Era larga, exigente, física. En rectas largas, dunas, arena profunda y desierto, no tenía rival. En manos expertas, era devastadora. La CR500 no perdonaba errores, los amplificaba. No fue una moto para todos, y Honda nunca intentó que lo fuera. De hecho, muchos pilotos profesionales admitieron que nunca se sintieron cómodos con ella. Requería fuerza, técnica, respeto y cabeza fría, pero si lograbas domarla, el estatus era inmediato. La CR500 era una prueba de carácter. No hacía falta explicarla. El que sabía, sabía. Su fin llegó en 2001, cuando las normativas ambientales y el avance de los 4 tiempos pusieron punto final a los grandes 2T. Pero lejos de morir, la leyenda creció. Hoy la CR500 es objeto de culto, base de conversiones a supermoto, hill climb y drag off-road, y sigue siendo considerada por muchos como la moto más salvaje jamás producida en serie. Si domabas una CR500, nadie dudaba de vos, porque no era una moto que te hiciera mejor piloto, era una moto que te ponía a prueba, y si sobrevivías, te ganabas el respeto para siempre. Número 2, KTM 300, el rey moderno. Cuando todos firmaron el acta de defunción del 2 tiempos, KTM agarró la virome y escribió:
No todavía. Desde los años 90 hasta hoy, la KTM 300 demostró algo que parecía imposible, que un 2T podía evolucionar, volverse más controlable, más efectivo y más rápido que muchas 4T modernas. No fue nostalgia, fue ingeniería con hambre de victoria. La fórmula era perfecta. Monocilíndrico 2T de 293 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, válvula de escape avanzada y un peso ridículamente bajo. Mientras otras marcas abandonaban el concepto, KTM lo refinó año tras año hasta convertirlo en el estándar absoluto del enduro moderno. Torque abajo para trepar paredes, explosión arriba para salir disparado y una entrega que por primera vez en un 2T grande podía ser dosificada. No era brutal por error, era brutal por decisión. A diferencia de la CR500, que te domaba a golpes, la KTM 300 te daba opciones. Podías ir suave, técnico, preciso, o podías soltar al demonio. Todo dependía del piloto. Con la llegada de mejoras clave como embrague hidráulico, suspensiones WP de alto nivel, arranque eléctrico y mapas de encendido seleccionables, la 300 se volvió una máquina letal pero inteligente. En competición, su impacto fue total. Enduro extremo, hard enduro, rallies, carreras amateur y profesionales. La KTM 300 se volvió omnipresente. Graham Jarvis, Tadej Blasusiak y medio planeta demostraron que, en terrenos imposibles, el 2T seguía siendo rey. Más liviana que cualquier 4T equivalente, menos cansadora y con una tracción casi mágica en lo lento. La 300 no te pedía fuerza, te pedía cabeza. Con la llegada de la inyección TPI y luego TBI, KTM terminó de callar bocas. Menos consumo, menos emisiones, misma alma salvaje. El 2T ya no era sinónimo de humo y caprichos, sino de eficiencia extrema en el peor terreno posible. Algo que ninguna 4T logró copiar del todo. Hoy, la KTM 300 no es una moto de museo. Es una herramienta viva, vigente, temida y respetada. Es la prueba definitiva de que el dos tiempos no murió. Simplemente evolucionó. KTM hizo algo imperdonable. No solo salvó al dos tiempos, lo hizo perfecto. Y en el puesto número 1 la Yamaha DT1, la madre de todo. En 1968, Yamaha hizo algo que nadie había pensado en serio. Crear una moto diseñada desde cero para andar tanto en la calle como en el campo, sin adaptaciones, sin excusas y sin pedir permiso. Hasta ese momento, el off-road era cosa de motos de calle, modificadas, o máquinas de competición poco prácticas. La DT1 cambió las reglas del juego. Montaba un monocilíndrico dos tiempos de 246 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, liviano, con buen torque y una entrega simple pero efectiva. No buscaba potencia bruta, buscaba usabilidad total. Suspensiones de largo recorrido para la época, rueda delantera grande, posición erguida y una robustez pensada para caminos rotos, barro, tierra y aventura real. La DT1 no te preguntaba a dónde ibas, te acompañaba. Lo revolucionario no fue solo la mecánica, fue el concepto. Por primera vez, una marca decía, podés ir al trabajo durante la semana y perderte en el monte el fin de semana con la misma moto. Eso hoy parece obvio, pero en 1968 fue una bomba cultural. La DT1 inventó el motociclismo recreativo off-road, el trail, el dual purpose y, sin exagerar, una forma distinta de entender la libertad. Su impacto fue inmediato. En Estados Unidos explotó entre jóvenes, aventureros y gente común que jamás había competido. En Hispanoamérica, Asia y Europa sembró la semilla de lo que después serían las DT, XT, XL, XR, TS, KE, todas hijas directas de esta idea. No copiaron el motor, copiaron la filosofía. Después de la DT1, el campo dejó de ser un límite y pasó a ser un destino. La DT1 no fue la más rápida, ni la más potente, ni la más sofisticada, pero fue la más importante.
Sin ella no existirían las DT125, DT175, las Enduro modernas, ni el concepto mismo de moto todoterreno accesible. Yamaha no creó solo una moto, creó un género entero. La DT1 no fue una moto, fue una idea tan buena que todavía la seguimos copiando. Todo lo demás vino después. Estas motos no fueron perfectas, fueron reales. No buscaban likes, no buscaban récords de laboratorio ni titulares de marketing. Buscaban llegar, resistir, volver a arrancar cuando todo decía que no. Eran máquinas hechas para el barro, el polvo, las caídas y los errores humanos. No tenían mapas de motor, ni control de tracción, ni modos de conducción. Tenían hierro, mezcla y una personalidad que te obligaba a aprender o a bajarte. No tenían electrónica, tenían carácter. Cada una de estas motos te enseñaba algo distinto: paciencia, respeto, técnica, humildad. Te castigaban si eras bruto, te premiaban si eras fino. No te cuidaban, te formaban. Y por eso dejaron marcas, no solo en los caminos, sino en generaciones enteras de pilotos que aprendieron a manejar antes de aprender a correr. Y cuando sabes todo esto, cuando entendés de dónde viene el off-road, de dónde viene el dos tiempos, de dónde viene esta locura hermosa, porque esas motos no nacieron en una computadora, no pasaron por focus groups, no fueron diseñadas para cumplir normas, fueron creadas a patadas, a base de prueba y error, de pilotos que se caían, se levantaban y volvían a dar gas. Y por eso, no solo hicieron historia, la escribieron con barro. Y si quieres conocer otras motos de dos tiempos, haz clic en este video.